Muy bien, como lo comentaba, vamos a dar un repaso rápido a los temas que tenemos para esta semana. Ya algunos de ellos los comentamos durante la clase presencial. Continuamos con lo que es conceptos de funciones. Vamos a orientarnos esta semana, como ya lo vimos, a lo que son las funciones polinomiales. Una función polinomial debe tener la forma general de lo que tenemos en la primera imagen. Vamos a tener coeficientes que van a estar multiplicando a la variable elevada a una potencia n, donde esa potencia n nos va a dar el valor máximo del exponente, que también nos va a hacer referencia al grado de nuestro polinomio. La condición, como lo podemos ver en el ejemplo que tenemos enseguida, es que las potencias sean números enteros no negativos. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Los coeficientes pueden ser de cualquier naturaleza de número. Obviamente números reales. Pueden ser números positivos, negativos, racionales, incluso hasta radicales. Pero las potencias deben ser enteras. En el caso, por ejemplo, aquí también nos señalan el último valor, el último término, que es el 4. Recordemos que cuando solamente aparece el número, podemos considerar que la variable tiene un exponente o una potencia 0. Y recordando, cualquier valor elevado a la cero potencia es igual a 1. Por lo tanto, nosotros tendríamos 4 por 1 en este caso y nos daría 4 nuevamente. ¿Okay? No tendríamos la necesidad de expresar la variable. Y en la parte de abajo nosotros vemos los ejemplos de lo que no puede permitirse para poder considerar una función polinomial. Los de abajo o las ecuaciones de abajo no son funciones polinomiales. ¿Por qué? La primera tiene un entero negativo y la segunda tiene un exponente fraccionario o racional. Entonces, no cumple con las condiciones que se requieren para poder considerar que tenemos una expresión polinomial. Ahora, si nos damos cuenta, la expresión polinomial de la parte de arriba es muy general. Se puede aplicar desde lo que es una función constante, como ya lo veíamos, si solamente aparece un número, y así aumentar sucesivamente el grado para poder ir expresando justamente los diferentes niveles de polinomios que nosotros podemos trabajar para este tipo de funciones. Lo platicábamos, el grado justamente es el exponente más grande que nosotros vamos a encontrar en la función polinomial. Ahora, ese grado, y lo vamos a ver enseguida, está relacionado con la cantidad de posibles soluciones que vamos a tener con respecto a al resultado de esta ecuación. Vamos a tener un coeficiente principal, que es el que está multiplicando a la variable con el mayor exponente, y un término constante. La situación con el término constante no siempre es obligatoria, aunque normalmente aparece. Y en la parte de abajo nosotros podemos ver la clasificación que tenemos con las funciones polinomiales de diferentes grados. Cuando tenemos una función polinomial de grado 0, tenemos como resultado una función constante. Cuando nuestra función polinomial es de grado 1, se trata de una recta, que sería una función lineal. Enseguida, cuando tenemos una función polinomial de grado 2, se trata de una función cuadrática, como ya lo veíamos, normalmente es una parábola. Y cuando tenemos una función de grado 3, tenemos una función cúbica. Casi siempre la función cúbica nos va a representar una especie de hélice. ¿A qué me refiero? Bueno, va a tener los extremos hacia abajo y hacia arriba
dirigidos al infinito, y una parte central donde se da una ondulación y un cambio de dirección. Entonces, esa es más o menos la forma que vamos a encontrar con respecto a las funciones cúbicas, y así nos podemos ir todavía con los grados más arriba. Tenemos una función muy particular que es la función potencia. Esta es equivalente a la variable elevada a una n potencia, donde se tiene que cumplir obviamente que es un entero positivo. Y aquí vamos a ver las diferentes formas que nosotros podemos encontrar de este tipo de funciones o de polinomios. Cuando nuestro exponente es un número impar, la forma de nuestra ecuación, de nuestra gráfica, está descrito en la parte superior, para grado 1, 3 y 5, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, la parte central se va aplanando. Algo similar sucede con la función potencia, pero con exponente par. Empezamos con la función cuadrática, que como ya lo platicábamos es una parábola. La función a la cuarta potencia y a la sexta también se van aplanando al centro, como en el caso de las funciones impares. Entonces, esa es la forma y la manera en la que se van comportando. Esto solamente se cumple para este tipo de función. Recordemos, es igual a la variable elevado a la n potencia. No tenemos valores constantes, no tenemos términos con grados inferiores. Solamente el término, un solo término a una determinada potencia. Esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Las intersecciones. Las intersecciones nos dan lo que son las raíces. Cuando tenemos una raíz simple, como nos la hemos estado encontrando, es cuando la función, la gráfica de la función, corta al eje X. Y entonces tenemos una coordenada c, 0, donde c representa el valor de la raíz. Perdón, como lo comentaba, nos está presentando lo que es una posible solución para nuestra ecuación. Enseguida tenemos las raíces impares, o como se les conoce de multiplicidad impar, para polinomios de grado 3, 5, 7 y así sucesivamente. Y la raíz de multiplicidad par, como lo veíamos también en el anterior, algo similar, las que son parábolas, las que tienen forma aplanada en el centro. Y si nos damos cuenta, también se toma como intersección el hecho de que la función, la gráfica de la función, sea tangente al eje X, porque eso implica que al menos toca el eje en un punto. Y ese es el punto que nosotros podemos considerar como una posible solución. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las situaciones que nosotros podemos encontrar en las soluciones gráficas. Y obviamente eso es lo que representa cuando nosotros encontramos las soluciones o los valores para los que se resuelve nuestra ecuación. Enseguida nosotros vamos a tener pues, lo que serían las postulaciones. Esto es, digamos que para tenerlo simplemente de referencia. El teorema del factor nos dice que un número c es una raíz de una función polinomial f, si y solo si x menos c es un factor de f de x. Si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros factorizábamos el cuatrimestre pasado, aparecían términos de esa forma, x menos o más cierto número, y cuando nosotros igualábamos a 0 ese valor, podíamos obtener
el valor de nuestra raíz. Como lo platicamos, nosotros pues ya el cuatrimestre pasado vimos algunos de los métodos de solución para poder trabajar este tipo de situaciones. Ahora, con lo que nosotros estamos haciendo ahorita es simplemente el aprovechar la herramienta, en este caso del GeoGebra, para poder hacer o para poder obtener las soluciones correspondientes. Entonces, nosotros ya vamos directamente a lo que es el valor de la raíz. Lo vamos a referenciar ahora que demos solución al ejercicio número 2. Por ahí había quedado pendiente nada más determinar pues las raíces, justamente. Luego tenemos el teorema fundamental del álgebra. Nos dice una función polinomial f de grado n mayor que 0 tiene cuando menos una raíz. ¿A qué se refiere? Bueno, como es mayor que 0, vamos a partir de 1. Recordemos que para hacer o para representar el grado de una función polinomial debe ser un número entero positivo. Y entonces esto se amarra con lo que sería el teorema del factor, dándonos como resultado lo que tenemos en la parte de abajo enunciado. Nos dice, toda función polinomial f de grado n mayor que 0 tiene exactamente n raíces. Lo que platicábamos, si mi ecuación es de primer grado, yo voy a tener una solución, una raíz. Si mi ecuación es de segundo grado, yo voy a tener dos soluciones o dos raíces. Y así sucesivamente. Si encuentro un polinomio de grado 5, voy a tener 5 posibles raíces. Ahora también existe el siguiente detalle, que también lo llegamos a comentar. La cantidad de raíces. Basado en el teorema de la factorización completa, nos dice que la cantidad de raíces, una función polinomial f de grado n mayor que 0, tiene cuando menos n raíces reales. Y aquí viene digamos que lo que se ajusta a fin de cuentas. No necesariamente distintas. Y precisamente de eso se trata o a eso se refiere. Nosotros podemos tener un binomio elevado a la n, y si ese es el caso, entonces vamos a tener n raíces idénticas. Aquí lo que nos plantea el teorema de la factorización es la posibilidad de tener binomios diferentes, con valores diferentes. Pero en algunos casos se da la posibilidad de que nosotros repitamos alguno de esos binomios. Entonces, esa es la cuestión que se puede presentar. Que a lo mejor sí tengo 5 raíces, pero solamente son 3 diferentes, por ejemplo. No importa, a fin de cuentas, se necesita esos factores para poder presentar el polinomio completo tal y como es. Entonces, se tiene que tomar en cuenta el total de las raíces, aunque se repita. ¿Ok? Muy bien, bueno. Para continuar, nosotros vamos a tener lo que se conoce como el teorema de las raíces racionales. Este es un método por el que nosotros podemos factorizar o podemos intentar factorizar un polinomio. Teniendo un polinomio o una función polinomial, nosotros vamos a identificar lo siguiente. Primero, un valor p, que es un factor entero del término constante a0. ¿A qué se refiere? Recordemos, para que yo factorice un número, voy a descomponerlo en lo que serían los factores primos que lo componen. Por ejemplo, si yo tengo 6
que A0 sea 6, los posibles factores de 6 pueden ser 1 y 6, o pueden ser 2 y 3. Entonces, uno de estos 4 es lo que puede tomar como valor, en este caso, la variable P. Y luego S es un factor entero del primer coeficiente, de AN. Aquí lo importante es que identifiquemos cuál es A0, es el valor constante, y AN es, lo decíamos hace rato, el coeficiente principal, el que multiplica a la variable con el mayor exponente, ¿sí? En algunos casos es 1. Entonces, son los posibles valores o posibles coeficientes que nosotros vamos a encontrar. Nos dice aquí, formando todos los cocientes posibles de cada factor entero A0 con cada factor entero AN, se puede formar una lista de raíces racionales potenciales de F, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo tengo 2x cuadrada más 3x, y en este caso más 6, por ejemplo. Entonces, ya tengo los factores de 6. Los factores de 2, que en este caso sería el AN, serían 1 y 2. ¿Ok? Entonces, P va a quedar de la siguiente forma. Perdón. P puede quedar de la siguiente manera. 1, 6, 2 y 3. ¿Ok? Los factores de S, o los valores de S, van a ser los factores de AN, que en un primer lugar pueden ser 1, y en otro caso pueden ser 2. Entonces, estos son 8 valores que obtenemos al hacer estas divisiones, son los posibles factores que nosotros podemos tener para poder resolver o para poder darle una solución a esta ecuación, ¿sí? Eso es lo que podemos considerar, tomando en cuenta el teorema de las raíces racionales. Nos habla de raíces racionales, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aplicar divisiones, ¿ok? Las fracciones que podemos ver en la pantalla. Entonces, de esa manera funciona este teorema. Nosotros tendríamos que probar y decir, bueno, puede quedar x menos 1, x menos 6, x menos 2, x menos 3, y así sucesivamente irlos determinando. En algún momento nos tendría que dar la solución de esto. Ok, entonces de esa manera nosotros podemos aprovechar también, es un método extra de solución para lo que serían las funciones polinomiales. Luego nosotros tenemos algunas soluciones, y lo que sería el teorema del valor intermedio es uno de los métodos más sencillos en este
ámbito de aproximaciones. Las aproximaciones nos hacen referencia a lo que son los métodos numéricos. Se trata de fórmulas que hacen varias operaciones aritméticas básicas hasta cierto punto para ir logrando acercamientos cada vez más, digamos que precisos a lo que es una posible raíz. ¿Sí? En este caso nosotros solamente vamos a hacer la referencia. Cuando se grafica, se llega a ver, por ejemplo, que una función atraviesa el eje X, pero a lo mejor no tenemos la certeza de qué punto es. Obviamente esto no nos pasa con el GeoGebra. El GeoGebra nos indica exactamente en qué punto cruza, pero si no tuviéramos esa posibilidad y, por ejemplo, tuviéramos que la gráfica atraviesa entre 4 y 5, nosotros podemos decir, pues es aproximadamente 4.5, pero ¿qué tal si no? Entonces, lo que se hace es generar algunas evaluaciones de la función con los posibles valores A y B. Y aquí se van haciendo comparaciones. El teorema del valor intermedio, ¿qué es lo que hace? El intervalo precisamente en este caso entre 4 y 5, lo voy a tratar de dibujar acá un poquito más grande. Lo que hace es ir sacando por mitades cada intervalo. Si yo inicio con el intervalo 4 y 5, lo partimos a la mitad y hay una forma, unas condiciones para decidir. Si el cruce de la función es en la segunda mitad, por ejemplo por aquí, más o menos haciendo referencia a cómo nos quedó el otro diagrama, entonces en el siguiente paso, por decirlo de alguna forma, yo empiezo con A aquí. Lo voy a poner como A1 y esto como B1. ¿Ok? Ahora, después de que hago el corte a la mitad, identifico en qué mitad aparece el cruce. Y entonces ahora hago que esto sea A2 y esto es B2. Este nuevo segmento se parte a la mitad y ahora tendría en este caso 4.75, por ejemplo. Y entonces para el siguiente paso yo voy a tener, como se ubica ahora en este primer tramo, yo voy a tener A3 y ahora B cambia de lugar y este va a ser B3. ¿Sí? De esa forma se va encerrando poco a poco el posible valor de la raíz para que lo podamos determinar después de cierta cantidad de operaciones. A cada ciclo que nosotros vamos haciendo las evaluaciones y las comparaciones, se le conoce como iteración. Los métodos numéricos ustedes los van a utilizar más adelante. Todavía no. Ahorita nada más lo vamos a tener como referencia. Como lo menciono, nosotros, por ejemplo, en lo que es la utilidad con el GeoGebra, no lo necesitamos del todo, porque ya el mismo GeoGebra nos indica la coordenada exacta en la que la gráfica está cortando al eje. Entonces, la ayuda de la aplicación es la que nos va a generar un resultado. Pero, ustedes más adelante, cuando lleven matemáticas para la ingeniería, van a retomar el tema de los métodos numéricos. Esto solamente es una introducción.
Los métodos numéricos se basan precisamente en evaluaciones, como lo menciono, en una fórmula ya establecida dependiendo del método numérico y en comparaciones. Esas comparaciones van a ayudar a ir delimitando cada vez mejor la posición de la raíz. ¿Ok? Entonces, hoy en día existen algunos programas que pueden obtener los resultados dependiendo del método que se utilice. El más sencillo o digamos que el que nos sirve como introductorio es este del valor intermedio o del valor medio, como también se le conoce. ¿Ok? Entonces, como referencia es que se los estoy dejando acá. Ya para más o menos ir cerrando, nosotros vamos a tener lo que son las funciones racionales. Es uno de los tipos de operaciones que nosotros vamos a encontrar. Es una introducción. Lo que pasa es de que las funciones racionales dirían por ahí que se cuecen aparte. Vamos a tener el hecho de que estas funciones son muy utilizadas, pero también tienen muchas condicionantes. La principal condicionante es que el valor de Q de X, debe ser diferente de 0, para evitar una división entre 0 y la generación de un valor infinito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos, digamos que estar cuidando. Es algo que ustedes también deben, digamos que cuidar cuando ustedes lleven cálculo diferencial ya en el siguiente cuatrimestre. Nos dice aquí, sobre todo con respecto a las gráficas, es un poco más complicado graficar una función racional, f, que una función polinomial, porque además de poner atención en las intersecciones con los ejes, la simetría y el desplazamiento o reflexión o estiramiento de gráficas conocidas, también se debe vigilar el dominio de f y los grados de px y qx. Entonces, nos habla del dominio de f precisamente porque bajo un valor de f de x posiblemente nosotros vamos a encontrar un valor x que genere que q se vuelva 0, y es ahí a donde nosotros tenemos que evitar que se evalúe utilizando funciones por partes, utilizando alguna condición de límite, no sé, algo por el estilo, dependiendo de la necesidad de un posible proceso. Pero, por ejemplo, en el GeoGebra no nos marca muy bien ese tipo de cuestiones. Pero para nosotros debe estar muy claro que debemos considerarlos, porque pues si ustedes a lo mejor lo han visto, les ha llegado a pasar con respecto a una solución. Si nosotros estamos evaluando en una calculadora, de repente nos marca un error, y se deben en estos casos principalmente a lo que es la evaluación sobre 0 o un equivalente de qx igual a 0. Se genera una división entre 0. Entonces, simplemente como referencia, como les digo, esta es una de las operaciones que también vamos a ver la siguiente semana. La vamos a referir nada más, pero estas son las situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando trabajemos con este tipo de funciones. Ahora, otra de las referencias que nosotros vamos a tener es el manejo de las asíntotas. Cuando se trabajó anteriormente lo que eran las hipérbolas principalmente, vimos que se generaba la ecuación de una asíntota o un par de asíntotas que delimitaban la forma de nuestra hipérbola. Son líneas rectas, obviamente,
que bajo ninguna circunstancia tocan la función. Se pueden acercar demasiado, prácticamente como lo menciono, casi tocarse, pero no tienen esa posibilidad. Pero esas asíntotas nos marcan o nos delimitan un punto en el que algunas ecuaciones no van a tener solución, van a quedar abiertas. Que es precisamente lo que sucede con las hipérbolas. En este caso, cuando nuestra asíntota es vertical, tenemos estas condiciones. Y aquí hay que resaltar el hecho de que ustedes pueden ver, nos dice en el primer renglón, f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a a. Si nos damos cuenta, el valor a, tanto del primer y segundo renglón, tienen a modo de exponente un signo negativo, signo positivo. Esto indica que el valor se está acercando, se está aproximando por la izquierda o por la derecha. Cuando es por la izquierda aparece el signo negativo y cuando es por la derecha aparece el signo positivo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Cuando no aparece signo, indica que se acerca por ambos lados. ¿Ok? Entonces, para que lo comprendamos mejor, vamos a manejarlo de esa forma o vamos a referenciarlo de esa manera. Esta manera de indicarlo también se la van a encontrar más adelante cuando lleven cálculo diferencial. Así como aparecen las asíntotas verticales, también las podemos encontrar horizontales, bajo curvas similares y algunas que no lo son tanto. Puede ser que la gráfica de un lado no esté acorde con la asíntota, pero en uno de los extremos sí lo está. Entonces, podemos ver los diferentes ejemplos. La A va a tener la cuestión de la asíntota hacia la derecha. La B, pues la gráfica se parece mucho a una hipérbola. La C es una ecuación que es prácticamente gemela hacia los dos costados. Es simétrica con respecto a Y. Y finalmente hay algunas ecuaciones que quedan delimitadas entre dos asíntotas, porque no se pueden salir debido a la forma en la que está condicionada su construcción. No se pueden salir de un pequeño cerco. Así como hay asíntota horizontal, nosotros también nos vamos a encontrar lo que son las asíntotas oblicuas. Estas asíntotas ya tienen la forma de lo que son las rectas. Si nos damos cuenta, aparecen aquí las fórmulas de la manera en la que se expresan las rectas con ordenada al origen. Entonces, esa es la forma en la que se presentan. Normalmente las asíntotas que nosotros trabajamos con las hipérbolas son de esta forma. Son rectas oblicuas, justamente. Y finalmente, eso sería todo con respecto a la teoría que nosotros trabajamos esta semana. Vamos a pasarnos a lo que es el PDF de la actividad. Primero, como lo mencionaba al principio, para darle o terminar de darle solución al ejercicio 2. Y enseguida, para que podamos
resolver el ejercicio 3. Ok, permítanme, ya nada más hago el pase de lista. Correcto. Muy bien, entonces me voy a pasar al PDF para que podamos nuevamente analizar los ejercicios. Teníamos esta situación. Ejercicio número 2. Una pieza cuadrada de cartón, se le retiran las esquinas, se genera una caja cuadrada también, que debe tener un volumen más bien de 48 pulgadas cúbicas. Ese era nuestro primer planteamiento. Ok, bueno. De aquí me voy a pasar a la pizarra para que lo podamos retomar, para que veamos cómo queda nuestra ecuación. Me parece que ya la teníamos desde de la clase anterior, pero la vamos a expresar aquí. Primero teníamos que el volumen es igual a el ancho por el largo por la altura, donde nosotros identificamos que el ancho era igual a 10 menos 2x. El largo era idéntico, 10 menos 2x. Y la altura era igual a x. Perdón. Entonces, al desarrollar, el volumen era igual bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Como tenemos 2 veces 10 menos 2x, entonces 10 menos 2x ya para el volumen queda al cuadrado, y esto queda multiplicado por x. Ya que lo desarrollamos, nos quedaba perdón, de la siguiente forma. Era el cuadrado del primero, que son 100, menos 2 veces el primero por el segundo. Serían 2 por 10 son 20, por 2 son 40, y en este caso 40x. Y finalmente más el cuadrado del segundo. En el caso del cuadrado del segundo tenemos que el cuadrado de 2x son 4x cuadrada. Y lo comentábamos, esto multiplicado por x. Entonces, el volumen es igual, y bueno, ya acomodando nos quedan que son 4. Permítanme. Cierto, perdón, no estoy mostrando la pizarra, es verdad. Pero la abrí, pero ya no la compartí. Ahí está. Gracias por el aviso. Ahí lo tenemos. Esto es lo que nosotros teníamos en el pintarrón. Entonces ya nada más le voy a dar forma a lo que sería nuestra ecuación final. Nos queda, al multiplicar 4x cuadrada por x, 4x cúbica. Luego menos 40 x por x, x cuadrada. Y finalmente más 100x. ¿Ok? En este caso nosotros en un, digamos que, intento por resolver, podríamos tratar de resolver la ecuación cuadrática que tenemos en la parte de arriba. Pero
a nosotros aquí todavía nos falta un pequeño detalle. Esta ecuación es el volumen que, si nosotros recordamos, es igual a 48. Entonces, esa es la condicionante que nosotros vamos a tomar para redondear nuestro resultado, nuestra ecuación. Entonces, quito la variable v y me quedo con la función expresada como 4x cúbica menos 40x cuadrada más 100x, y aquí vamos a despejar. El 48 está sumando, lo paso restando, y esto es igual a 0. Ok, entonces bueno, ya lo veíamos, una de las opciones que nosotros podemos ocupar es el de las raíces racionales o fraccionales, tomando los factores de 48 y tomando los factores de 4 para poder ir dividiendo y tratar de determinar cuál es el correspondiente valor de las raíces. Ahora, aquí nosotros vamos a aprovechar la herramienta que tenemos, que sería el GeoGebra. Vamos a obtener, bueno, vamos a graficar y vamos a obtener cada una de las raíces. En este caso, como nuestra función polinomial es de tercer orden o tercer grado, entonces vamos a tener un total de 3 raíces. Recordemos, el tener 3 raíces no implica que las 3 sean diferentes. ¿Ok? Y ahora, las 3 raíces nos van a dar un resultado matemático. ¿Sí? Las 3 raíces van a ser correctas como resultado matemático, pero necesitamos analizarlas para determinar cuáles de esas raíces pueden ser una solución real para nuestro problema. ¿Ok? Entonces, primero me voy a pasar al GeoGebra. Permítanme un momento. Ok. Entonces tenemos que son 4x cúbica menos 40x cuadrada más 100x menos 48 igual a 0. Ahí lo tenemos. Le voy a cambiar un poquito el color para que sea más ubicable. Ok, nuestra función, me voy a alejar un poco o un mucho. No se alcanzan a ver los extremos. No se alcanzan a ver. Deberían estar marcados como los puntos que tenemos al centro. Me voy a volver a acercar. Recordemos nuestra función. Va a cortar el eje X en 3 lugares. Ok, entonces va a pasar lo siguiente. Nosotros tenemos estas 3 posibles raíces. Una es, lo voy a tomar así, 0.6277. Lo voy a escribir y ahorita se los muestro.
Esa es una primera raíz. La segunda raíz es 3. Y la tercera raíz es 6.3723 le voy a poner. Ok, aquí nosotros ya tenemos las tres raíces. Me voy a regresar a la pizarra para que ahora analicemos cuál puede ser el resultado. ¿Cuál de estas raíces me sirve? Tenemos un cuadro de 10 por 10. Y le van a quitar en las esquinas, o le vamos a quitar en las esquinas, cuadrados idénticos. Con las dimensiones del lado que van a ser X. Ok, entonces, si yo le quito .6277, me van a quedar unos mini cuadritos. Y probablemente yo esté armando una especie de bandeja con bisel, ¿no? Así unos mini cuadritos es lo que voy a quitarle. A esto equivale. Ok, entonces esa es la posible primer solución, que es válida a fin de cuentas. Como resultado, si nosotros hacemos la operación nuestra caja va a tener 10 menos 2 veces .6277. Tendría 8.7446 más o menos de largo, de lado. Y como es cuadrada, eso es la medida cuadrada de los lados, o de cada uno de los lados de la base. De alto, pues va a tener 0.6277. Poquito más de medio centímetro. Por eso lo comento. En este caso estaríamos armando una bandeja. Si nosotros utilizamos la segunda, nos va a quedar la base de 4x4 con una altura de 3. Se puede decir que esa ya es una caja en forma. Entonces, pudiera ser un poquito más ideal. Y finalmente, 6.3723. Si yo le quito eso de cada lado, el material no me alcanza. Mas, sin embargo, sigue siendo una posible solución matemática. No necesariamente una solución real o aplicable. Entonces, estos ejercicios se tratan precisamente de identificar hasta dónde podemos tomar en cuenta los posibles resultados. Aquí, por ejemplo, haciendo una referencia a lo que era la determinación del dominio que veíamos en el anterior. En este caso, ¿cuál podría ser el dominio? ¿Cuál puede ser el rango en el que nosotros podemos hacer uso o podemos aplicar
el corte, hasta dónde me lo permite el material. ¿Cuál puede ser ese intervalo de valores para X que podríamos retirar obteniendo una posible caja? E incluso tomando en cuenta la primera bandeja. ¿Cuál puede ser? Recuerden, si nosotros determinamos ese dominio, podemos graficarlo y antes de estar haciendo las pruebas con los valores, nosotros a partir de esa graficación del intervalo, podemos delimitar cuáles son las respuestas posibles, que son factibles, que son realmente aplicables. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál puede ser esa posible solución? ¿O cuál puede ser ese posible intervalo? La primera, profe, ¿no? La de X1. X1 sí es, a fin de cuentas, una solución, digamos que aplicable. Como lo comento, probablemente obtengamos una bandeja, pero sigue siendo posible. En el caso del X2, la caja también es posible, pero como en el caso del primer ejercicio, nosotros podemos delimitar cuáles son los posibles valores que vamos a utilizar o que podríamos utilizar. En este caso, por ejemplo, como en el anterior, nosotros partimos de cero. Podemos indicar que el valor de X puede ir de 0 hasta un máximo que obviamente no vamos a tocar. Recordemos, en este caso sería 5. Si yo le quito de los dos lados 5, me quedo con 0. Pero si le quito de los dos lados poquito menos de 5, todavía puedo tener caja, por decirlo de alguna forma. Entonces, nuestro rango, nuestro espacio para los posibles valores de X van a estar entre 0 y 5 sin tocar los extremos. Como lo menciono, esto lo podemos graficar y nos puede servir para poder dar solución. Si nos vamos a GeoGebra y graficamos este intervalo, ya no necesito andar viendo si eso no es o si me da o no me dan las cuentas. En este caso, yo voy a tener este intervalo que va a tomar en cuenta, bueno, aquí lo voy a cambiar de color, que me va a incluir dos de las posibles soluciones que nosotros tenemos. Como ya lo veíamos, la de 0.6277
y la de 3. Cualquiera de las dos que nosotros decidamos es la que podemos ocupar. Y como la de 6 se sale de este rango, de este espacio, entonces no es considerable. No podemos tomarla en cuenta. Esta es una de las formas en las que también podemos justificar el tomar la decisión de utilizar uno u otro valor. Ok, entonces esta sería la solución para el ejercicio número 2. ¿Alguna duda, comentario u observación con respecto a esto? Ángel, ¿puede regresar a los cálculos? Claro, permítanme un momento. Ok, ahí están. Ok, me dicen cuando lo tengan para que podamos pasar al siguiente ejercicio. Ya hice. Muy bien, ¿los demás compañeros? Correcto, muy bien. Bueno, entonces nos vamos a regresar al PDF para poder ver el siguiente ejercicio. Muy bien, en este caso nosotros vamos a tener el planteamiento del trabajo con una viga. El trabajo con vigas lo van a ver más adelante. Van a llevar mecánica de materiales. Ya llevaron lo que es la base, un poquito de física, estática, dinámica. Entonces eso les va a ayudar, les va a servir para lo que es mecánica de materiales. Van a analizar lo que son las deformaciones. Dependiendo del tipo de material, la forma y el lugar en el que se aplique justamente el esfuerzo.
En este caso nos están expresando lo siguiente. Una viga en voladizo, esto es, que está empotrada a una pared y tiene un extremo sin apoyo, tiene 20 pies de longitud, se carga con 600 libras en su extremo derecho, se flexiona una cantidad. En este caso la flexión es la deformación, quiere decir que se cuelga un poco y nos da una fórmula donde dx es igual a 1 sobre 16.000 por 60x cuadrada menos x cúbica, donde d se expresa en pulgadas y x en pies. Ok, nos dice, calcule x cuando la flexión es de 0.1215 pulgadas y también cuando la flexión es de 1 pulgada. Vamos a tener dos posibles situaciones. Perdón. Nuevamente aquí nosotros vamos a analizar o debemos analizar el rango en el que x puede tener un valor. Aquí, a diferencia de los anteriores, x puede aparecer desde 0 hasta el extremo, que serían 20. A diferencia del anterior, donde no se podía tocar el valor 0, aquí sí. Si x es 0, la fuerza o el punto de flexión estaría pegado a la pared. Si x es igual a 20, el punto de flexión estaría justo en el filo de lo que es esta viga, lo cual es posible. Entonces, nuestro rango, nuestro espacio o conjunto de posibles soluciones va a estar dentro de un conjunto cerrado que va a ser de 0 a 20. ¿Ok? Entonces, para esto, lo que podemos hacer de inicio es pasarnos al GeoGebra y establecerlo de esa forma. Ok, entonces, como se los menciono, nuestro valor puede ir de 0, pero en este caso considerarlo, tomar en cuenta ese valor 0, hasta un valor 20. Si nos damos cuenta aquí, el intervalo está delimitado por líneas continuas. Entonces, es algo que nosotros, digamos que podemos tomar en cuenta de lado a lado. No como en los anteriores, que las líneas de los conjuntos eran punteadas, donde los extremos no eran considerables. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pasar ahora a lo que es la pizarra para poder trabajar nuestro ejercicio. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que nos están expresando? Vamos a determinar primero la ecuación. Nos dice aquí que d de x es igual a 1 entre 16.000 por 60x cuadrada menos x cúbica. Esa es la expresión que nos están proporcionando. Ahora, vamos a tener un primer valor que podemos considerar de 1 igual a 0.1215 y después tener un punto o un valor de 2 que es igual a 1. En este caso, como lo dice, las deformaciones D están en pulgadas, pero los valores en X
se manejan en pies. Entonces, aquí no vamos a tener mucho problema. Vamos a hacer lo siguiente, sustituir el primer valor 0.1215 en lugar de dx es igual a 1 entre 16.000 por 60, ahí está, sí, 60x cuadrada menos x cúbica. Entonces, este es nuestro primer planteamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues obviamente trabajar esta ecuación, darle forma y enseguida graficarla para ver cuáles son nuestras posibles soluciones. Muy bien, vamos a darle la forma entonces. El 16.000 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener expresado lo siguiente. .1215 por 16.000 igual a nuevamente es 60x cuadrada menos x cúbica. ¿Ok? Ahora, la multiplicación nos da como resultado 1944. Y esto es igual nuevamente a 60 x cuadrada menos x cúbica. Como lo mencionaba, nosotros vamos a darle la forma de la ecuación, preferentemente con el exponente o la variable con exponente más grande positiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los términos que tenemos del lado derecho los vamos a pasar al lado izquierdo. De esa forma, ahora, x cúbica me queda positiva. Estaba restando, la paso sumando. Luego, 60x cuadrada está sumando, la voy a pasar restando. Y finalmente, 1944. Ese valor no se está moviendo. Inicialmente es positivo, por esa razón se queda como positivo. Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Las posibles raíces, que son x1, x2 y x3, las vamos a determinar por medio de la ayuda del GeoGebra. Entonces, nos vamos a pasar nuevamente al GeoGebra. Y además, como ya tenemos delimitado nuestro intervalo de posibles soluciones, entonces ya va a quedar plasmado aquí de las tres soluciones cuáles son las que podemos tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces lo vamos a graficar. X al cubo menos 60 x cuadrada
más 1944 igual a 0. Vamos a ver si no me lo toma todavía así. No, ya no. Ok, lo voy a volver a hacer. X cúbica menos 60 x cuadrada más 1944 igual con 0. Ok, me faltaba abrir un poco. Si nos damos cuenta, solamente vamos a tener una solución que es factible. Tenemos una solución que es negativa, que es menos 5 le voy a poner 45. Lo voy a poner en la pizarra y ahorita se los presento. La respuesta que nosotros vamos a utilizar, que en este caso es 6, es la segunda raíz. Y la tercera raíz que tampoco vamos a utilizar es 59.45, le voy a poner. ¿Ok? Entonces, como ya lo podemos ver en esta gráfica, el hecho de delimitar cuáles son las posibles soluciones o el rango donde puede aparecer la solución, a nosotros nos permite discernir cuál de estas raíces es la que podemos utilizar, como en el caso anterior. En el caso anterior nosotros podemos utilizar dos raíces. En este caso solamente podemos utilizar una de las tres. A fin de cuentas, recordemos, las tres raíces son soluciones matemáticas, pero solamente, en este caso al menos, solamente tenemos una solución práctica. Por lo tanto, es a la que tenemos que hacerle caso. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario con respecto a esta solución? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces me voy a pasar nuevamente a la pizarra para que podamos considerar la solución que tenemos. Ya están anotadas las raíces. Ahora, en su actividad ustedes deben colocar la justificación. Obviamente, como parte de la justificación puede aparecer la captura de la gráfica. Pero aquí ustedes tienen que analizarlo, tienen que indicar precisamente, por ejemplo, que la primera raíz sería de la pared a la izquierda, por lo tanto no habría tal flexión. La segunda raíz está dentro del rango, del límite de la viga, de las dimensiones de la viga, por lo tanto puede ser considerada. Y la última raíz está muy por fuera de lo que es la dimensión de la viga, por lo tanto no puede tomarse en cuenta. Entonces la única solución real, la única solución práctica es x2.
Me dicen cuando lo tengan y voy a pasar a al siguiente cálculo. Bueno, más bien vamos a continuar con el siguiente cálculo. Partimos de la misma situación, de la misma forma de la ecuación. Dx es igual a 1 entre 1600, no, entre 16.000 por 60 x cuadrada menos x cúbica. ¿Ok? Y para este caso, ya lo vimos, para, bueno, la segunda opción, la deformación va a ser de 1 pulgada, entonces vamos a tener que 1 es igual a 1 entre 16.000 por 60 x cuadrada cuadrada menos x cúbica. Y nuevamente el procedimiento es similar, solamente para darle forma a nuestra ecuación. 16.000 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Como multiplica a 1, me van a quedar 16.000. Y esto es igual a 60 por x cuadrada menos x cúbica. Nuevamente, como en el caso anterior, tenemos que ordenar. Entonces, x cúbica menos 60x cuadrada más 16.000. ¿Ok? Esto es igual a 0. Esta es la ecuación para cuando la deformación es igual a 1 pulgada. Ahora también vamos a preparar los espacios para las posibles raíces y habrá que analizar si en este caso hay una o más raíces que se ajusten a lo que sería el resultado o un resultado aplicable. Ok, entonces nuevamente nos pasamos al GeoGebra. Perdón. Voy a ocultar la primera función y vamos a colocar x cúbica menos 60 x cuadrada más 16.000 igual a 0. Ahí estamos. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Que también tenemos 3 raíces, pero estas 3 raíces se alejan un poquito más. Si yo oculto un poco el espacio, lo que es nuestro rango de soluciones, aquí aparece la tercera línea, que está coincidiendo justamente con lo que es el límite de nuestro espacio posible de soluciones. Entonces, vamos a ver, la primera raíz es menos 14.641. La voy a anotar para poder después mostrarla en la pizarra. La segunda raíz es la que tenemos aquí, que es 20, justamente lo que mencionábamos. Es el valor límite que nosotros tenemos para nuestro intervalo. Y finalmente tenemos 54.641. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 raíces. Podemos tomar en cuenta la segunda nuevamente, que es la de 20. Está en el límite, pero sigue estando en un lugar aplicable, a donde, como en este caso,
lo vemos, la deformación va a ser máxima. Ustedes, si ustedes lo recuerdan, cuando estuvieron viendo física, vieron lo que eran los torques o los momentos. Se analiza que mientras mayor sea el brazo de aplicación, mayor va a ser el momento, aunque la fuerza se mantenga constante. Entonces, ahí pues nosotros lo podemos ver aplicado en este ejercicio con respecto a la viga. Mientras más a la orilla estemos aplicando la fuerza, la deformación va a terminar siendo mayor porque el momento es más grande. Y en este caso, pues estamos en el valor límite, 20, que como sabemos es la longitud total de nuestra viga. Por lo tanto, podemos considerar que una pulgada de deformación es la deformación más grande que va a tener esta viga con ese peso de 600 libras. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, comentario, observación? Me voy a regresar a la pizarra para que puedan copiar lo que serían nuestras soluciones. Nuevamente lo tendrían que justificar para que esto pues quede establecido ya en su actividad. Por esta razón nosotros no estamos accediendo a lo que son los pasos para la solución algebraica. Lo podemos hacer. Ya hemos realizado factorizaciones el cuatripasado, pero en este caso o en este curso lo que nosotros vamos a buscar es el análisis, el entender que a fin de cuentas, aunque yo tengo las herramientas, lo más importante es el análisis que ustedes realicen. Como ya lo vimos, la herramienta me arroja las raíces, que en este caso son 3 en cada caso. Pero no todas van a resultar ser raíces prácticas o valores prácticos como soluciones de nuestro sistema. Analizando, nosotros vamos a ver que solamente una de esas raíces puede satisfacer las condiciones del sistema. Y aunque todas son correctas como soluciones matemáticas, solamente una es correcta como solución práctica. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Muy bien, bueno, si no tenemos alguna observación, esto sería todo por hoy. Con esto nosotros completamos la semana. Les encargo mucho que estén subiendo sus actividades para que estemos al corriente. Ahorita, hasta donde yo alcancé a ver, el campus sigue cerrado. Entonces, los que subieron sus actividades a tiempo, todavía se las consideré para la evaluación. Los que no, ánimas, y abren el campus antes de mañana, porque mañana por la noche se cierra el sistema para lo que sería captura de calificaciones. ¿Ok? Entonces, pues que tengan un muy buen fin de semana. Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, hasta luego.